Amén. Les invito a que me acompañen a orar antes de comenzar. Padre nuestro, gracias Señor por este bello día. Señor, gracias porque tú nos amas mucho y quieres siempre mostrarnos tu amor y tu misericordia, tu poder, lo que eres tú, Señor, capaz de hacer en nuestra vida, porque tú nos amas, un amor que es difícil de comprender, pero solo tú sabes cómo quieres actuar en nuestra vida, Señor. Dirígenos en este día, solo ayúdame a contar lo que tú has hecho y lo que tú quieres hacer en mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. El Señor me ha dado la oportunidad de compartir un testimonio personal con ustedes en esta mañana. Más o menos, en el año más o menos 2007, yo llegué a la iglesia allá en Morristown. Y yo había llegado a la iglesia con una necesidad, tal vez emocional. Yo cuando estaba pequeño, yo más o menos como a los 12 o 13 años, yo me enfermé y debido a eso yo entré como que en una depresión, más o menos como a los 12 o 13 años más o menos, que de repente se me salió una infección en la cabeza y eso como que se fue haciendo más fuerte cada vez, a tal punto de que se me cayó completamente el cabello y debido a eso yo entré en una depresión. Yo pienso, no sé, a esa edad yo pienso que es un poquito difícil, ¿no? Superar enfermedades o traumas o lo que sea, ¿no? Y para mí era difícil poder expresarme o pedir ayuda. Yo vivía con una hermana, mi hermana, pero siempre fue difícil. Yo no hallaba cómo decirle, yo no hallaba cómo pedir ayuda. Y eso como que me afectó un poquito. Yo me salí de la escuela y yo estuve más o menos como 3 o 4 años tal vez así con esa enfermedad. Y eso me afectó un poquito, siento yo, ¿no? Después, más o menos durante ese tiempo también yo perdí a una persona muy querida. Y bueno, en fin, todo eso pienso que me afectó un poquito, pero en el año 2007, más o menos 2006, 2007, yo llegué aquí en el estado de Tennessee y unos primos me llevaron a la iglesia de Morristown, muchos de ustedes la conocen. Y yo cuando llegué a esa iglesia, yo me sentí bien. Yo llegué a la iglesia y comencé a escuchar las predicaciones, comencé a escuchar los cantos. A mí me gusta mucho la música y eso me llenó a mí. Yo dije, aquí es donde yo pertenezco, aquí es donde yo necesito estar. Y desde ese día que yo pisé la iglesia, yo no salí de ahí. Yo todo el tiempo estaba ahí, metido en la iglesia, hasta que un día en una campaña, pues yo decidí bautizarme. Yo tomé esa decisión de bautizarme. Y durante ese tiempo, pues los hermanos, pues nos abrazaban. Yo me acuerdo que éramos 2 o 3 jóvenes ahí. Y ellos nos comenzaron a dar estudios. Yo me acuerdo de un hermano, Alfonso Castillo. Yo no sé si algunos de ustedes llegaron a conocerlo, Alfonso Castillo. Él comenzó a darnos estudios bíblicos a mí y a otro amigo. Y todo el tiempo ese señor era como nuestro tutor, era como nuestro mentor. Y él comenzó a darnos estudios bíblicos. Todo el tiempo el hermano estaba ahí para apoyarnos en todo. Hasta que finalmente en una campaña tomamos la decisión de bautizarnos. Y yo estuve metido muy bueno, dentro de la iglesia. Estuvimos ahí apoyando en todo. Yo no sé por qué, los hermanos siempre como que nos veían, no sé, pero siempre nos tenían ahí queriendo ayudarnos. Ellos nos daban la oportunidad de participar. Inclusive ellos abrieron un grupo nuevo en un pueblo pequeño allá en Raleigh. Y como yo estaba viviendo en Raleigh en aquel tiempo, me dijeron, bueno, tú vas a ir y tú vas a estar allá con los hermanos y vas a ayudar, y en fin, ¿no? Y a mí me gustó todo eso. Tuvimos buenas experiencias, estuvimos apoyando en prácticamente lo que sea, ¿no?
en los cantos, en las predicaciones, en todo. Y tuvimos muy buenas experiencias durante ese tiempo, como por 4 o 5 años tal vez, estuvimos ahí apoyando. Y fueron buenos momentos, yo tuve muy buenas experiencias con ellos, aprendimos bastante también. Pero después de algunos años, yo comencé a descuidar mi vida espiritual. Como que sentía que no tenía mucho sentido estar dentro de la iglesia. Y es muy fácil descuidarse espiritualmente. Y yo comencé a hacer eso. Yo comencé a descuidar mi vida espiritual y sentía que no tenía sentido más estar dentro de la iglesia. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué surgió ese pensamiento. Pero en el descuido espiritual yo comencé a cuestionar muchas cosas y como que deseaba escapar de la iglesia. Yo deseaba salir de la iglesia. Pero no, tenía muchas ganas de escaparme de la iglesia, pero sentía que tenía un compromiso con la iglesia. Y lo que les cuento hoy es una experiencia verdadera y sincera. Y hasta que tuve la oportunidad de hacerlo. Y viví mi vida de una manera diferente. Y hasta que tuve la oportunidad de salirme de la iglesia. Y me salí de la iglesia. Y fíjense, hermanos, hasta dónde uno puede llegar. Yo cuando me salí de la iglesia, yo me sentí libre. Sentí que no tenía un compromiso ahora con los hermanos, sentí que no tenía un compromiso ahora con Dios, sentí que podía vivir una vida libre sin Dios y sin ningún compromiso con la iglesia. Y desde aquel entonces comencé a cerrarle la puerta a Dios. Dios siempre estuvo ahí, el Espíritu Santo siempre estaba ahí tratando de tocar como que esa puerta, tratando de decirme que iba a un camino equivocado, pero yo no le hacía caso. Yo quería vivir mi vida sin Dios. Y comencé a cuestionar a Dios. Yo no sé por qué surgieron muchos pensamientos en mi cabeza, pero yo comencé a cuestionar a Dios. Y yo decía en mi mente, no tiene sentido estar en la iglesia. Yo no sé por qué nosotros venimos aquí a adorar, decía yo. Yo no sé en mi mente. Yo no sé por qué nosotros adoramos y oramos, tal vez a alguien que ni siquiera nos escucha. Y yo comencé a decir, yo no sé por qué estos pensamientos surgieron en mi cabeza, pero yo comencé a cuestionar a Dios de por qué surgió, por qué tanta maldad en el mundo, por qué Dios permitió el mal. Y si Dios tal vez creó todo, yo llegué a pensar que tal vez Dios creó todo en el mundo y tal vez Dios creó al ser humano, como lo presenta la Biblia, pero lo dejó a caminar en el mundo a su suerte. Que si te va bien, está bien, y si te va mal, está bien, pero Dios de ninguna manera interviene en tu vida. Yo llegué a pensar eso. Quiero leerles algo aquí que me ha gustado mucho y dice: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa a su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Pero yo no sé por qué en mi mente entró ese pensamiento. ¿Por qué Dios, siendo Dios? Yo siempre me hacía esa pregunta. Si Dios es Dios y Dios todo lo sabe, ¿por qué Dios no pudo detener el pecado? Cuando vemos en el mundo a nuestro alrededor y vemos tanto sufrimiento, tanta maldad, tanta gente que se muere de hambre, niños desnutridos, guerras. Entonces yo decía, ¿por qué Dios no pudo detener el pecado para que no entrara en el mundo y no afectara al ser humano?
Y entonces, si hubiera hecho eso, entonces Jesús no hubiera venido para morir y sufrir en la cruz, para morir en nuestro lugar. En fin, yo comencé a hacerme todas esas preguntas y yo decía, ¿será que Dios tal vez quiere hacer un experimento con nosotros o algo así? Tenía una imagen muy distorsionada acerca de Dios, a pesar de que había leído bastante la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Todo ese pensamiento comenzó a surgir en mi mente y como que tenía una imagen muy distorsionada acerca de Dios. Y cuando leía el Antiguo Testamento y leía cuando el pueblo de Israel iba en guerra y Dios los apoyaba y decía que tenían que matar hombres, niños, animales, o cuando solamente porque 2 personas salieron el día sábado a recoger leña, entonces el pueblo de Israel tenía que salir y tenían que apedrearlos hasta morir. Yo decía a mí, yo no voy a servir a un Dios tirano. Yo no puedo servir a un Dios así. Pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía, acuérdate que Satanás mismo en el cielo desafió a Dios y quiso distorsionar la imagen de Dios ante el universo, queriendo engañar a los otros ángeles, como que diciéndoles que Dios era un Dios injusto y un Dios tirano y un Dios controlador que quería la adoración como a fuerzas y no por decisión propia. Pero yo decía, no, yo no puedo servir a un Dios así. Yo no conozco. Yo decía, yo pensé que conocía a Dios, pero yo no conozco a Dios. Pero si Dios es así como lo presenta el Antiguo Testamento, un Dios castigador, yo no voy a servir a un Dios así. Y yo estaba dispuesto y decidido a vivir mi vida sin Dios. Yo tenía algunos planes y no tenían nada que ver con Dios. Y yo recuerdo que la gente nunca dejó de orar por nosotros. Los hermanos nunca dejaron de orar por nosotros. Yo pertenecí siempre a la iglesia de Raleigh y ellos nunca dejaron de orar por nosotros. Y una noche unos hermanos me invitaron a cenar, a mí y a mi esposa. Y la hermana decía, yo sé que estás alejado de Dios, pero ¿por qué no oras? Simplemente ora y estudia la Biblia. Yo le dije, yo no puedo orar, tampoco puedo estudiar la Biblia, porque yo pensaba que lo que uno lee, eso es lo que uno es. Si yo leo la Biblia, si yo me alimento tanto de la Biblia, entonces yo voy a comenzar a creer lo que dice la Biblia y quizás me convierta. Le dije, yo no puedo hacerlo, yo no lo voy a hacer. Tampoco puedo orar, porque si oro, de tanto orar, a lo mejor puedo pensar y puedo convencerme de que tal vez Dios realmente me escucha y tal vez va a hacer algo conmigo y yo no quiero hacer esas cosas. Yo estaba dispuesto a vivir sin Dios y le daba la espalda a Dios. Así que no oraba, no estudiaba y tenía unos planes que no tenían nada que ver con Dios. ¿Saben qué? Pero, como les digo, la iglesia nunca dejó de orar. Y cuando conocí a mi esposa, yo digo que Dios siempre sabe lo que hace, ¿no? Cuando conocí a mi esposa, pues el papá de mi esposa, mi suegro, pues es pastor. Y yo creo que Dios lo utilizó mucho a él porque ellos sabían nuestra situación y no quisieron darse por vencidos. Ellos oraban, ellos hablaban con nosotros. Ellos fueron unos padres con una misión de verdad, porque ellos están en Venezuela ahorita, pero nos han visitado 2 veces. Y la primera vez que nos visitaron, pues ellos oraban con nosotros, ellos nos hablaban, pero yo entraba en discusión con mi suegro y yo le decía, pero es que el ser humano no es tan culpable como lo presentan a veces. Yo no sé por qué, pero ustedes saben que tal vez cuando una persona predica y hace el llamado y dice, pero Jesús murió en tu lugar y en fin, y yo le decía a mi suegro, pero yo no le pedí a Jesús que muriera por mí. Yo no tomé la decisión de venir a este mundo, el pecado ya estaba y Dios bien pudo haberlo evitado, pero como no lo evitó,
entonces yo no soy tan culpable como a veces lo presentan, así que yo no tengo necesidad de arrepentimiento, le dije. Yo pienso que todo ser humano no tiene que sentirse culpable por sus pecados, o por ser pecador, o por vivir en un mundo de pecado, porque nosotros no tenemos la culpa, ni tampoco escogimos venir a este mundo, porque el pecado entró por la desobediencia de un hombre, pero Dios pudo haberlo evitado antes de que llegara a este mundo. Así que yo no tengo necesidad de arrepentirme, ni tampoco soy tan culpable como tal vez lo pintan a veces, le decía yo a mi suegro. Y mi suegro me decía, pero Dios te ama y Él te da la decisión para que tú escojas. Es cierto que tal vez tú no tuviste la culpa de que haya entrado el pecado en el mundo, pero por cuanto estamos en el mundo, entonces tú tienes que tomar una decisión y Dios te ama. Pero él no podía convencerme con eso. Y yo recordaba los versículos de Isaías 53. Lo voy a buscar, lo voy a leer porque siempre recordaba Isaías 53, versículo 1, 53, 1. Yo lo voy a leer. Dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Mi siervo creció como un retoño, como raíz de tierra seca. No tenía belleza ni esplendor para traernos, ni buena apariencia, para que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos traía paz lo cargó Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Yo recordaba esos versículos y como que el Espíritu Santo siempre quería estar ahí para recordarme que sea como sea, Jesús vino y Jesús murió, y Él murió en mi lugar para darme salvación. Amén. Pero sentía que no tenía sentido para mí regresar a la iglesia, y yo siempre decía que la religión o la iglesia o en fin no era para mí. Que para mí, yo no sé por qué, pero decía que la iglesia era una forma de escaparse y aplacar la conciencia para los de una mente débil, incapaz de afrontar las dificultades que la misma vida presenta. Yo decía que todas las personas que van a la iglesia es como que quieren refugiarse, como que quieren aplacar la conciencia, como que quieren ir a buscar algo de esperanza que tal vez no existe, decía yo. Y tenía, como les decía, unos planes que no tenían nada que ver con Dios. Yo quería simplemente vivir mi vida sin compromiso. Y yo lo que quería en realidad, yo siempre le decía a mi esposa, yo voy a abrir un canal de YouTube. Yo voy a comenzar a cantar y a subir música, y yo me voy a hacer famoso, le decía a ella. A mí me gusta mucho la música, en la iglesia siempre cantábamos. Y ese era mi plan. Yo quería hacerme famoso a través de YouTube, pero Dios tenía otros planes. Y un día mi esposa dijo: yo ya no puedo más, yo quiero bautizarme. Y yo estaba de acuerdo con eso, porque era su decisión de ella. Está bien, ¿verdad? Es su decisión de ella. Y ella dijo: yo no puedo más, yo no voy a seguir huyendo de Dios, yo no quiero tener esta vida. Mis padres están tristes, ellos pastores, sirven a la iglesia, toda la vida han servido a la iglesia. Desde niña siempre creció en la iglesia. Yo ya no voy a huir más de Dios, no quiero más esta vida, yo me voy a bautizar. Yo le dije: está bien, hazlo tú, pero yo no lo voy a hacer. Yo respeto tu decisión, pero yo no lo voy a hacer. Yo siento que para mí, la iglesia no es para mí, ni tiene mucho sentido, así que yo voy a vivir mi vida libre y sin compromiso, y tú ve a la iglesia y no pasa nada. Así que ella comenzó a hacer la preparación para bautizarse. Eso fue semanas antes, y mis suegros en aquellos tiempos estaban aquí. Nosotros fuimos a visitar a unos familiares que ellos tienen en Nueva York, y íbamos en el camino y escuchábamos mucha música cristiana por respeto a mi suegro. Y
los cantos a veces tienen poder en la vida de una persona también. Y como a mí me gusta mucho la música, pues entonces eso cada vez que escucho la música me influye en mí también. Y todo el camino, 12 horas escuchando ahí sermones y música y en fin, imagínense ustedes, 12 horas, sermones y cambiábamos de música y en fin, de alabanza, de adoración. Cuando regresamos, esa semana que regresamos, ese sábado iban a hacer los bautismos y oraban por nosotros y nos hablaban. Pero yo decía que respetaba mucho la decisión de bautizarse, pero yo no lo iba a hacer. Entonces, durante esa semana yo pienso que hubo mucha gente que estuvo orando por nosotros. Un día un pastor me habló y me dijo: Ángel, Dios te está llamando. En esa misma semana, una hermana de la iglesia también me habló y me dijo: Ángel, Dios te está llamando. Y yo le dije al pastor que me habló: pastor, ¿será que usted no se puso de acuerdo con mi esposa para que me hablara? Para decirme que tengo que regresar a la iglesia. Me dijo: no, yo te estoy hablando porque yo sé que Dios te está llamando y necesitas regresar a la iglesia. Yo le dije: pastor, yo no quiero saber nada de la iglesia ahorita, es que siento que no es para mí. Le dije: yo respeto la decisión de los hermanos si están ahí, pero no es para mí. Yo tengo muchas preguntas, tengo muchas inquietudes, no tiene sentido. Y me dijo el pastor: está bien, pero vamos a hacer una cosa. Me dijo: está bien, pero en esta semana solo quiero que hagas una cosa por mí. Dijo: ok, solo dile a Dios lo que tú sientes, porque tú sabes que Dios es Dios. A pesar de las inquietudes o cuestionamientos que tienes, tú sabes que Dios es Dios y Dios existe. Así que haz una cosa. Tú dile que estás enojado con Él porque no tiene respuestas para ti. Tú dile la verdad, tú dile lo que sientes a Dios. Dile que tú tienes muchas preguntas y que no hay respuestas. Pero dale una oportunidad. Y en esa semana, una semana antes, un pastor me había dicho: Ángel, tus preguntas son válidas, está bien. Pero déjame decirte una cosa. La única manera que Dios pudo haber evitado el pecado es quedarse con los brazos cruzados y no crear ángeles, no crear mundos, no crear hijos, no crear seres celestiales. La única manera que Dios puede evitar el pecado es quedarse con los brazos cruzados y no crear. Pero Dios es un Dios de amor, quiere relacionarse con los seres que Él crea. Y no puede evitar tenemos la libertad de poder escoger. Y esa mancha que surgió en el universo es inexplicable. Si pudiera yo encontrar una respuesta por esa mancha, entonces dejaría de ser pecado. La única manera que Dios pudo haber evitado el pecado, me dijo, es quedarse con los brazos cruzados y no crear. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de libertad. Amén. Entonces el pastor me dijo: solo dale una oportunidad a Dios. Y yo le dije en esa semana: ok, está bien. Yo, para quitármelo de encima, yo le dije: está bien, pastor, yo le voy a dar una oportunidad a Dios. Pero tenía que cumplir mi palabra también. Así que yo, en esa semana, yo le dije: Dios, tú sabes lo que yo pienso, tú sabes cuáles son mis planes. Yo quiero vivir una vida libre, siento que no es el compromiso de estar en la iglesia. Hay preguntas que no encuentro respuestas, en fin. Pero tú sabes lo que yo siento, sabes la necesidad también espiritual que yo tengo, sabes mi vida, tú sabes todo lo que yo soy. Pero sí te voy a dar una oportunidad. Si tú quieres moverme, muéveme tú, porque yo no me voy a mover. Yo así le dije a Dios: si tú quieres moverme, muéveme tú, porque yo no me voy a mover. No tenía que haberle dicho eso a Dios, ni le hubiera dicho eso a Dios. En esa semana, hermanos, hicieron el servicio normal. Yo fui a la iglesia, pero hasta se me había olvidado lo que le había dicho a Dios. Yo fui a la iglesia, yo me senté, cantaron, en fin, llegó el momento de hacer la ceremonia bautismal. Mi esposa se bautizó, todo iba en plan. Y yo dije: esto se va a terminar, yo me voy a salir de aquí, yo voy a seguir con mis planes.
Mi esposa se va a volver una persona espiritual, qué bueno, porque va a asistir a la iglesia con mi hija, en fin. Yo voy a trabajar duro para que no nada le falte a ellos, pero yo voy a vivir una vida muy buena, dije yo, nada que ver con Dios. Hicieron la ceremonia, ella se bautizó, y mi suegra todavía me decía, espero algún día verte, me dijo, que también tomes esa decisión. Yo le dije, sí, ma, algún día yo lo voy a hacer. Y estaban cantando el himno final, y cantaron el himno final, se terminó, después mi sobrina comenzó a orar. Ella estaba orando, y en mi mente yo no sé por qué surgió ese pensamiento que decía, que no se acabe la oración, que no se acabe la oración, que no se acabe la oración. Y Dios me dijo, si tú no tomas la decisión hoy, tú vas a salirte de aquí, tú vas a vivir la vida que tú quieres, perdidamente, pero vas a tener muchas consecuencias y quizás algún día quieras volver y sea demasiado tarde. Y yo no sé por qué Dios, yo no sé si alguna vez ustedes han visto esa película, Faith like Potato o algo así, que el hombre era un hombre fuerte también, que no quería saber, pero él cuenta que Dios lo agarró por la garganta y dijo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y ese día yo no sé por qué, pero yo no iba con ninguna intención de bautizarme ni nada, pero ese día yo sentí que el Espíritu Santo no me quería dejar en paz, y yo decía en mi mente que no se acabe la oración, porque si se acaba la oración, aquí quedamos todos despedidos y yo no sé qué va a ser de mi vida. Y se terminó la oración y yo no pude más. Y yo le dije a la iglesia, sinceramente, yo fui sincero, yo les dije, yo de Dios no quiero saber nada, pero Él no me quiere dejar ir, no me quiere dejar ir. Así que yo voy a tomar la decisión, yo hoy tomo la decisión de entregarme a mi Dios. Y yo no sé qué va a ser de mi vida, dije, yo no sé qué va a ser de mi vida. Porque yo tenía una imagen muy distorsionada acerca de Dios. Yo como que separaba el carácter de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús vino a presentar lo que es el Padre. Y Jesús verdaderamente mostró que el Padre es amor y se interesa mucho por cada uno de nosotros. Amén. Es un amor que nadie puede comprender. Es un amor que no soy capaz en mi mente humana de comprender. Y muchas veces lo comparamos con el amor de un padre hacia un hijo, pero es mucho más grande que eso. Y yo lo separaba todo. Yo decía, yo no voy a servir a un Dios tirano. Pero Jesús vino a revelar quién realmente es Dios. Y yo quiero conocer a ese Dios. Ese día, Dios borró todo lo que yo tenía en mi mente archivado, que pensaba que había conocido en el pasado. Y me dio una mente nueva. Y solamente quiero conocer a ese Dios que realmente me ama y es capaz de transformar mi vida de una manera diferente. Capaz de penetrar en el corazón de una persona que lo rechaza, verdaderamente lo rechaza y le da la espalda, así como lo hice yo. Y entonces ese día yo le dije a la iglesia, yo no sé qué va a ser de mi vida, pero Dios me ha llamado hoy y yo lo voy a aceptar en mi vida. Y estoy en sus manos. Yo así le dije a la iglesia. Y ese día, hermanos, yo escogí el camino estrecho. Y yo me bauticé ese día. Yo le dije a mi esposa, pero yo no traigo ropa. Y ella me dijo, yo por fe traje ropa por ti. Y ese día yo me bauticé. Amén. Y yo todavía cuando salí del agua y entré al cuartito para cambiarme, yo todavía me decía a mí mismo, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida? Ese día yo me decía a mí mismo, ¿qué hice? ¿Qué he hecho con mi vida? Pero le recordé a Dios y le recordaba a Dios. Y todos los días yo le recuerdo a Dios, Señor, tú me has llamado. Tú me has llamado. Yo estoy en tus manos, tú me has llamado. Yo soy un hermano de él y a mí me cuesta mucho a veces aprender, en fin. Pero yo le dije a Dios, Señor, tú me has llamado. Yo estoy en tus manos. Quizás caiga una u otra vez,
pero yo estoy en tus manos y tú me has llamado. Ahora muéstrame por qué tú me has llamado, por favor. Y quiero conocerte de una manera diferente para poder realmente testificar acerca de tu amor, y no un mensaje distorsionado, un mensaje equivocado, sino simplemente mostrar el amor de Dios, así como Jesús mismo lo mostró cuando vino. Amén. ¿Sí? Experimentar el mundo para el hombre natural, pecaminoso, el vivir en el mundo y experimentarlo es algo bueno para nosotros, pero es un camino equivocado. Así que realmente el camino que debemos escoger es el camino estrecho. Yo quisiera terminar con esta historia que me gusta demasiado. Yo lo leí, y desde que lo leí yo me enamoré de esta historia. Dice, yo lo he leído varias veces en varios lugares, pero esta vez aquí. Dice, existe el caso de ovejas que luego de dar a luz un cordero lo rechazan. Hay muchas razones por las que ella puede hacer esto. Si el cordero regresa a la oveja, la madre puede incluso patear al pobre animal. Una vez que una oveja rechaza a uno de sus corderos, nunca cambiará de opinión. Estos corderitos inclinarán la cabeza tan bajo que parece que algo está mal con su cuello. Su espíritu está roto. Estos corderos se llaman boomer lambs, huérfanos o rechazados. Al menos que el pastor intervenga, ese cordero morirá, rechazado y solo. Entonces, ¿sabes lo que hace el pastor? Lleva al pequeño rechazado a su casa, lo alimenta a mano y lo mantiene caliente junto al fuego. Lo envuelve con mantas y lo sujetará contra su pecho para que el rechazado pueda escuchar los latidos de su corazón. Una vez que el cordero es lo suficientemente fuerte, el pastor lo colocará nuevamente en el campo con el resto del rebaño, pero esa oveja nunca olvidará cómo el pastor lo cuidó cuando su madre lo rechazó. Cuando el pastor llama al rebaño, al rebaño, adivinen ustedes quién corre hacia él primero. Así es, la oveja rechazada. Ella reconoce su voz íntimamente. No es que el cordero rechazado sea más amado, es que conoce íntimamente a quien lo ama. No es que sea amado más, solo cree porque ha experimentado ese amor cara a cara. Yo realmente tenía una imagen muy distorsionada acerca de Dios. Ese día Dios borró todo lo que tenía aquí en la mente acerca de lo que había leído por mucho tiempo. Solamente quiero, con esta historia, es como una ilustración. Yo también quiero conocer la voz del Señor. Verdaderamente experimentar ese amor. Porque es un amor que a veces no podemos nosotros comprender, pero Dios es capaz de transformar nuestra mente y nuestro corazón para aprender a reconocer su voz y para aprender a amarle también, ¿sí? Así que, hermanos, Dios les bendiga y gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de contarles ese corto testimonio acerca de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Que tenemos de vuelta a nuestro hermano Ángel. Y vamos a... Amén. Pero sí dice la Biblia que duro es darse goces contra el aguijón. Es duro pelear contra el Espíritu Santo. Nunca ganaremos. Hay un mundo feliz más allá. Pongámonos de pie y vamos a entonar todos juntos. Tribu
Padre, gracias porque nos amas y tú siempre estás dispuesto, Señor, a buscarnos, porque quieres darnos salvación, Señor. Amén. Gracias por nuestro Salvador, Cristo Jesús. Gracias también por el Espíritu Santo, porque tú has prometido que todos los días estará con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Amén. Bendice de una manera especial a tu iglesia aquí en Knoxville, Señor. Amén. Que todos podamos experimentar tu amor para poder realmente compartirlo, Señor, a un mundo moribundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.